Estamos aquí nuevamente el día domingo, el primer día de la semana, para traerles un mensaje que el Señor ha puesto en mi vida, ha puesto en mi corazón, esperando que sea de bendición, de la misma manera que fue para mí de bendición en el momento en que lo fui preparando, porque eso es lo que me gusta de enseñar, que dicen que una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Para mí fue de mucha bendición porque cuando uno está enseñando, y los maestros lo saben, que al enseñar pues estás repasando muchas de las cosas que en algún momento aprendiste. Entonces, ¿qué sucede? Que pues eso te ayuda a entender muchas veces mejor las cosas de como a lo mejor las habías entendido o malentendido a un principio. Y pues la verdad para mí es de muchísima bendición cada que el Señor me pone a predicar, cada que el Señor me da algún tema, porque en ese tema, cuando lo voy desarrollando, pues lo voy viviendo también. El Señor se manifiesta en mi vida de una manera hermosa, y pues eso es algo que es invaluable, es algo invaluable. Sabemos que hemos estado viendo una serie de mensajes, una serie de prédicas, que esta serie de prédicas se llama Cimientos de la Fe. Pues el día de hoy vamos a concluir ya con esta serie. Vamos a concluir con esta serie con un tema que se llama Cimientos de la Fe. Todas las personas que en algún momento han llegado a trabajar en la construcción, las personas que en algún momento a lo mejor han llegado a construir sus casas, algún cuarto, algún edificio, no sé, se darán cuenta de que es indispensable que esa construcción tenga una cimentación, tenga una base en la cual puedas levantar esa edificación y que no se destruya, que no vaya a tener ese problema de que con cualquier viento se pueda venir para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que si eso lo llegamos a hacer en lo natural, pues con más lo vamos a tener que hacer en lo espiritual, porque si no lo hacemos en lo espiritual, por eso es que muchas veces hay doctrinas en las cuales se confunden del verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esas confusiones pues no son confusiones efímeras, son confusiones eternas, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo no es efímera, o sea, no es pasajera, es eterna. Entonces, por eso es bien importante que en cualquier edificación, es importante que en la vida de cualquier persona, que en la vida de cualquier iglesia, de cualquier lugar en donde se predique de la palabra del Señor, pues haya esos cimientos. Y si algunos echan un ojo en qué es el material que tienes que meter en esos cimientos cuando vas a construir alguna casa, te darás cuenta que los cimientos están llenos de piedras, están llenos de rocas. ¿Por qué? Porque las rocas es lo que hace. Es uno de los materiales más fuertes, es uno de los materiales que hace que la casa pueda estar ahora sí que sobre una buena roca. Y para ello pues vamos a la palabra de Dios para ver de qué manera esta palabra roca es nombrada desde el Antiguo Testamento, ahora sí que como dicen, de cabo a rabo. Vamos a Génesis 49, 24, por favor. Va a ser Génesis 49, 24 y 25. La palabra de nuestro Padre dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo,
con bendiciones de los pechos y del vientre. Bendito Padre Celestial, en esta tarde nos disponemos a escuchar, a escudriñar tu bendita palabra, Señor, no sin antes pedirte de todo corazón que seas tú el que pueda darnos el entendimiento de lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor. Nosotros no tenemos la capacidad para que con un entendimiento humano podamos tener el discernimiento de todas las cosas que tú nos quieres decir, Señor. Pero con tu precioso Espíritu Santo todo lo vamos a poder llevar a nuestras vidas de una manera efectiva, no simplemente en nuestra mente, sino que bajará hasta nuestro corazón y vamos a poder hacer viva tu palabra, Señor. Por eso yo invoco la presencia de tu bendito y precioso Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Yo, para que todo lo que hable venga de arriba, para que todo lo que hable venga de tu palabra y no de la mía, Señor. Todos los oidores de esta palabra, para que tengan ese entendimiento, para que abran sus corazones, para que abran sus sentidos espirituales y que toda esta palabra sea edificante a nuestras vidas. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amadísimo Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, pues vemos que en el Antiguo Testamento se está haciendo una oración en la cual están remarcando claramente que Dios es la roca en la cual de una manera está fortaleciendo los brazos de Jacob, precisamente ¿para qué? Para que no se vengan abajo sus fuerzas, porque las fuerzas humanas, como muchos lo sabemos, son fuerzas muy limitadas, pero cuando la roca, que es nuestro Padre Celestial, Él sostiene nuestras vidas, Él sostiene nuestros brazos, de esa manera podemos decir, como lo dice en la palabra, en el Nuevo Testamento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos decir eso? Pues conociendo que Él es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. No, perdón, ahorita primero vamos a leer otra porción del Antiguo Testamento, y va a ser en Deuteronomio 32:4. Es una pequeña porción para que sigamos viendo que en la Biblia se habla mucho de esta palabra, se habla de la roca y vemos de qué manera es como se habla de la roca. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Quién es la única persona que ha vivido en esta tierra que se le puede decir que es justo y es recto? Es Jesucristo. Él es el único que habitó en esta tierra pudiendo tener esa descripción, justo y recto. Nadie, ningún ser humano tenemos esa capacidad, no tenemos los dones de poder ser justos, de ser rectos. ¿Por qué? Porque somos personas totalmente imperfectas. Pero ¿qué sucede? Que precisamente nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la oportunidad, como ahorita en la alabanza lo estábamos cantando, como lo estábamos orando. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabiendo todas esas debilidades que nosotros tenemos, Él vino a nosotros para decir: ustedes vengan y descansen en mí. ¿Por qué? Porque todos esos trabajos, todas esas situaciones que ustedes no pueden hacer, yo sí las puedo hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hubo personas que lo cuestionaban y Él dijo algo, dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas, vemos cómo sin el esfuerzo de nuestras habilidades, sin el esfuerzo de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad,
sin ese esfuerzo en Cristo Jesús sí podemos cumplir la ley. Con nuestro Señor Jesucristo vemos que empezamos a dejar de hacer cosas que antes, por mucho que nosotros quisiéramos hacerlas, no las podíamos hacer. Entonces ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no mentía. Él vino a que se cumpliera la ley. Él la cumplió completita por nosotros. Él, en el momento en que Él cumplió la ley, pudo tener el requisito para morir por todos, para morir y liberarnos completamente de nuestros pecados, porque si Él no lo hubiera cumplido, simplemente no hubiera podido hacerlo. Él no hubiera tenido el requisito, Él hubiera ido en contra de todos los estatutos que había en la ley mosaica. Ahora sí vamos a 2 de Timoteo 3:13 y lo vamos a leer hasta el 17. Dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este momento estamos viendo que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, esas Biblias que ustedes tienen en sus manos, la palabra que en este momento yo estoy hablando, no es palabra inspirada por seres humanos, es palabra inspirada por Dios. ¿Por qué estamos leyendo esta porción de la Biblia en algo que se llama Cimientos de la Fe? Porque vemos que siempre que se va a construir algo se necesita un proyecto. En el ámbito arquitectónico, de la manera que lo estábamos ahorita ejemplificando, siempre un arquitecto necesita planos para poder empezar a edificar algo. Entonces, esos planos que espiritualmente nosotros, los hijos de Dios, necesitamos tener son las Sagradas Escrituras, pero no porque las hayan escrito algunos hombres de Dios, sino porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo, fueron inspiradas por el mismísimo Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, debemos de irnos a la fuente más confiable para que no erremos en lo que estamos haciendo. Yo veo, porque tengo algunos conocimientos de construcción, veo cómo es muy delicado el que un arquitecto haga planos, haga algún proyecto para construir. Es muy delicado, ¿por qué? Porque si no lo hace de la manera correcta, esa edificación se va a caer y van a haber vidas en peligro, van a haber situaciones que pueden ser de mucho peso. Entonces es muy delicado. Sé que hay muchas doctrinas de hombres iluminados que han llegado y han venido a decir que debe la gente de seguir sus mandatos de ellos, seguir sus doctrinas, que de esa manera van a poder llegar al cielo, que de esto, del otro y de aquello. Pero a final de cuentas todas esas doctrinas están totalmente inestables. Y se los digo porque si ustedes se ponen a platicar con cualquiera de esas personas, como toman poquito de aquí, toman poquito de allá, toman un poco de situaciones humanísticas, situaciones psicológicas, esto, lo otro, aquello, siempre van a llegar a un punto en donde se van a contradecir, van a llegar a un punto en donde van a estar inestabilizados. Entonces, como en esta situación que estamos platicando, cuando tú tienes una inestabilidad en donde está una construcción, tú no puedes confiar en ello.
tarde que temprano eso se puede caer. Tarde que temprano tú no vas a poder decir, yo estoy bien firme aquí, voy a estar seguro. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando venimos a la palabra de Dios, empezando ya por eso, que sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es el lugar más seguro en donde nos podemos encontrar. No vamos a errar de que a lo mejor ese hombre se equivocó, de que este otro hombre, de que aquel iluminado y esto. No, ¿por qué? Porque es directamente de Dios, de quien estamos llevando a cabo una doctrina, de quien estamos llevando a cabo nuestra convicción. Hay muchos científicos que han descubierto que nuestro Señor Jesucristo existió en la tierra, de que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por el sacrificio, hizo ese sacrificio para el pecado de toda la humanidad. Han habido muchas situaciones en donde sabemos perfectamente bien que en el plan natural nunca hubo un hombre con las capacidades intelectuales que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Mucha gente se admiraba de decir, ¿cómo puede ser posible que un carpintero pueda competir con hombres, con teólogos, con personas que tienen conocimientos profesionales a más no poder? Y viene Jesucristo y deja impactado, un simple carpintero deja impactado a muchísima gente, mueve multitudes, hace milagros, esto, lo otro, aquello. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo he platicado con muchas personas, con budistas, con metafísicos, con personas que andan metidos en muchos rollos muy intelectuales incluso, y que ellos saben perfectamente bien quién fue Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que porque han querido vivir esa inestabilidad, han seguido otras doctrinas y no la doctrina que te da la mayor seguridad de que estás pisando en una roca firme. Entonces, pero claro, todo eso es también espiritual. Todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Y para seguir escudriñando lo que es la roca, vamos a Mateo 7:24 y vamos a leer hasta el 29. Hay un subtítulo en la Biblia, en la Reina Valera 1960, que dice así, dice los dos cimientos. Precisamente aquí Mateo habla de esto que ahorita en este momento nosotros estamos hablando, y nos lo dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando de lo que es la cimentación, de lo que son los cimientos de la fe en cualquier persona. Como Él mismo lo está diciendo, el que oye estas palabras que yo les estoy diciendo y las pone en su vida por obra, y las cumple, y las lleva a cabo, las lleva hasta el fondo de su corazón, las atesora. Estoy claro parafraseando a lo que mi Señor Jesús muchas veces me ha dicho también aparte de esto. Cuando nosotros tomamos esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tenemos que tener toda la seguridad de que lo que hagamos, de la manera que Él nos lo está pidiendo que hagamos, va a ser algo seguro, va a ser el estar pisando firme. No, muchas veces podemos tener tempestades, podemos tener problemas. Aquí no está diciendo Jesús que no las va a haber.
Aquí está él diciendo que va a haber tempestades, va a haber diluvios, va a haber problemas, van a haber vientos, van a haber cosas que van a venir a nuestras vidas. Pero como nosotros estamos cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar seguros. No se va a caer esa edificación. Podemos estar seguros de que el final de la película de nuestras vidas va a terminar en un final feliz. Entonces, pero Él está diciendo de los que no quieren escucharlo, de todos aquellos que muchos de nosotros conocemos, que vamos, les hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de que tratamos de evangelizarlos, de que les hablamos de que algún testimonio que nosotros llegamos a tener en nuestras vidas, de que el Señor ha cambiado nuestra manera de vivir, esto, lo otro. Hay muchos que incluso rechazan de una manera muy grotesca el que les hablemos de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Esos son los insensatos de los que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que están construyendo una edificación eterna, en la cual se va a destruir. ¿Y qué sucede? Como todos lo sabemos, sí, nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, pero esas personas que no han entendido el mensaje de nuestro Padre Celestial van a vivir eternamente, pero no en el cielo con Jesús. Van a vivir eternamente en un lugar horrible que todos conocen, que algunos no creen que existe. Pero para Satanás, la mayor estrategia que ha tenido en los seres humanos es decirles: no te preocupes, el infierno no existe, no te preocupes, todo esto es pura patraña. Aquí, este lugar en donde vivimos, este es el infierno, no te preocupes. Entonces esa es la mayor estrategia, esa es la mayor herramienta que Satanás ha tenido para todos aquellos que han sido insensatos y que no han querido tomar a Cristo Jesús como su roca. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas se van con la finta pensando en que no existe el infierno, que no existe ese lago de fuego en donde va a vivir 1000 años el diablo con todos sus amiguitos que quieran seguirlo. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando claramente, nos está previniendo, porque eso es lo que hacía Jesús constantemente, nos prevenía de que no cayéramos en los lazos del enemigo, y nos decía: ustedes aquí conmigo, firmes en la roca, no en lugares inestables. Ahí en Timoteo vimos como en Timoteo 3:13 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí Pablo a Timoteo lo está previniendo. Timoteo era uno de sus discípulos de Pablo, y Pablo siempre lo que hacía era precisamente prevenir a sus discípulos de lo que podía y estaba pasando. Aquí vemos cómo el enemigo siempre va a buscar la manera de engañar, y él mismo está siendo engañado. Y vemos que Pablo pues la pasaba previniendo a sus discípulos de lo que ahorita precisamente estamos hablando, de lo que nuestro Señor Jesucristo previno a sus discípulos, diciéndoles que Él era la roca, y que todo aquel que no tomara a nuestro Señor como Jesucristo eran personas insensatas, y que el día de mañana pues se iban a arrepentir de haber estado creyendo en otras doctrinas que eran totalmente falsas. Ahorita en este momento nuestro Jesucristo, eso es de lo que nos está hablando precisamente, de que cuando nosotros no tomamos las cosas que el Señor nos dice como tales, como la máxima autoridad. Por eso es que ahorita vimos cómo está hablando Pablo a Timoteo, diciéndole de que la Escritura es inspirada por Dios, precisamente porque luego también esa es una excusa que Satanás pone en la mente de muchas personas, que te dicen: no, es que yo cómo voy a hacer todo lo que dice la Biblia, si la Biblia la escribieron los hombres. A lo mejor los hombres manipularon la Biblia y por eso todos los demás andan manipulando y manipulando. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor desde aquel entonces
podía existir esa situación, de que habían personas que llegaban y se acercaban a Pablo y decían eso, y le decían, ¿sabes qué, Pablo? Que pues, ¿cómo voy a creer en algo que lo escribió fulanito de tal, sultanito? Estas son doctrinas de hombres y esto y lo otro. Entonces, como Pablo sabía de esto, y Pablo tenía el Espíritu Santo le reveló esta situación, que toda la Escritura era revelada, era inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la palabra es inspirada por Dios, ahora sí la podemos tomar como nuestra máxima autoridad. Y oh sorpresa, cuando nosotros verdaderamente creemos en eso, estamos también creyendo en nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es la que habla de nuestro Señor Jesucristo. Es bien incoherente como muchas personas, yo he llegado a platicar con muchos ateos, y que me dicen, no, sí, yo sé que Jesucristo existió, y sé que fue un gran profeta, y sé que esto, pero yo en la Biblia no creo. Pues qué incongruente. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que habla de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedes creer que existió Jesucristo? Incluso, ¿cómo puedes decir que sí, Él es el Hijo de Dios, que esto y lo otro, si es la Biblia la que habla de Él? Entonces, ¿sabes por qué no quieren creer en que la Biblia es la máxima autoridad y es palabra de Dios? Porque quieren tomar a Jesucristo simplemente a su conveniencia, como si fuera un amuleto, como decir, claro, yo sé, sí, Jesús, ayúdame Jesús, es más, tienen algún problema y lo primero, ay Jesús de mi vida, ay Jesús, ay Dios, ay Padre, pero lo toman como un amuleto. Pero cuando se trata de decir, sí, pero ese Jesús al que tú de repente invocas en tus momentos de aflicción, ese Jesús tiene un libro en el cual Él nos habla de lo que es bueno hacer y de lo que, no, ahí sí es donde dice, no. Pero un verdadero cristiano sabe que la máxima autoridad para su vida es la Biblia, y que en la Biblia es donde vamos a encontrar lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Entonces, por eso es importantísimo que eso quede bien claro en todos los cristianos. Por eso es importante que cuando vengamos a las reuniones traigamos nuestra Biblia, para que ustedes mismos corroboren que todo lo que yo les estoy diciendo es la máxima autoridad, es palabra de Dios, y no simplemente les estoy hablando de mi cosecha. Amén. Vamos a Juan 10, 7 hasta el 15. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esta es una porción conocida, sobre todo Juan 10:10, donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Muchos cuando quieren hablar de esta porción, utilizan esta porción para decir que es Satanás el que hace esto. Pero aquí, al ver el contexto, vemos que no es Satanás de una manera directa. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de todos esos salteadores que llegaron antes que Él.
¿Por qué? Porque precisamente ahorita simplemente la gente que no quiere seguir la sana doctrina es porque no quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero efectivamente hubo una época muy tremenda que los hijos de Dios, que el mundo vivió cuando nuestro Señor Jesucristo no estaba en la tierra. Por eso es que tenían que atenerse a sus propios esfuerzos, a la ley, a que los profetas les hablaran, a una serie de situaciones muy difíciles y muy complicadas. Sinceramente, en aquel entonces sí era bien difícil el que hicieran lo correcto, porque todavía no tenían la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Como ahorita lo está diciendo, vinieron muchos, hicieron y deshicieron. Él está hablando de los falsos profetas, Él está hablando de las falsas doctrinas, de eso está hablando. Claro, es un espíritu demoníaco, las falsas doctrinas, los falsos profetas, todo eso lo sabemos, pero realmente no se está hablando aquí directamente de Satanás, como muchas veces lo quieren dar a entender con este pasaje de la Biblia. Pero hay algo bien claro, como nuestro Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo, Él es el dueño de las ovejas. Él aquí lo está diciendo claramente. Los que son asalariados simplemente no van a cuidar a sus ovejas. Ellos están buscando el salario. Entonces, solamente nuestro Señor Jesucristo es el que no nos va a desproteger. Las falsas doctrinas van a buscar siempre algo en beneficio propio. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo siempre va a buscar cobijarnos, protegernos, darnos esa cobertura verdadera que necesitamos tener todos los hijos de Dios, que es la roca firme en Cristo Jesús. Él nunca nos va a abandonar porque somos de Él. Pero claro, aquí está también que dice: pero mis ovejas no escucharon a esos falsos, porque mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas no se dejaron manipular por esas falsas doctrinas. Eso es lo importante que debemos de ver, amados hermanos, que cuando nosotros no queremos tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestra roca firme, lo vamos a tomar como un simple amuleto, pero todas esas personas van a ser las que no son de Él. Por eso es importante que entendamos que cuando somos de Jesucristo, nosotros vamos a escuchar su voz. Nosotros vamos a conocer perfectamente bien cuando Él es el que nos está hablando o cuando es un salteador, cuando es una falsa doctrina, cuando es alguien que está queriendo buscar su salario, su propio beneficio. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús nos está previniendo claramente de lo que se está viendo en estos últimos tiempos, en situaciones, en doctrinas en las cuales nada que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros. Nuestro Señor Jesús en Juan 14:6, vamos a Juan 14:6, dice algo que también hemos conocido, hemos escuchado en muchos mensajes bíblicos, en muchos estudios. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí voy a decir algo muy trillado, pero algo que tiene que quedar totalmente cimentado en la vida de todo cristiano. Aquí no está diciendo que Él es uno de los caminos. Aquí Él está diciendo claramente que es el camino. Es el único camino para poder llegar al Padre. Hay muchas personas también cuando andan involucradas en esas falsas doctrinas, que cuando tú les hablas de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú les hablas del cristianismo, de la Biblia, y ellos te salen con sus falsas doctrinas, te dicen: pero no te preocupes, de todas maneras todas esas doctrinas te llevan a Dios. Si nosotros nos portamos bien y hacemos lo que Buda dice en su libro, si nosotros hacemos lo que la metafísica dice, si hacemos lo que dice el yoga, lo que dice esto, de todas maneras, como vamos a ser buenas personas, nos va eso a llevar a Dios, nos va a llevar al cielo. Eso es una falsedad. Jesús dice claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego enfatiza en esto: nadie viene al Padre sino por mí.
Solamente Jesús es el camino que nos puede llevar al Padre. No solamente al cielo, está diciendo al Padre, a vivir con el Padre, a vivir en el reino de los cielos, a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie más. En el Antiguo Testamento vemos lo que era el tabernáculo. En el tabernáculo, alguien que a lo mejor por ahí ha llegado a estudiar un poco de ello, que realmente no es doctrinal, pero es algo interesante el estudiar lo que era el tabernáculo, tanto el de Moisés como el de David. Sabemos que en el tabernáculo se dividía en tres partes. Era el atrio, que era la entrada de lo que era el tabernáculo, en donde toda la gente podía llegar y estar ahí y ver a lo lejos lo que era el tabernáculo. Estaba la otra parte, que era la mitad del tabernáculo, que era el lugar santo, en donde todas las personas que verdaderamente iban y querían estar orando, querían estar cerca de la presencia de Dios, porque en aquel entonces no estaba Jesucristo todavía en la vida de cada uno de nosotros, estaban en ese lugar que era el lugar santo. Y luego se encontraba lo máximo, que solamente los sacerdotes podían llegar a ese lugar cada año, y eso si se habían purificado dentro de sus leyes y de sus rituales que ellos llevaban a cabo en aquel entonces, eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, y muchos de ellos salían muertos. ¿Por qué? Porque no podían estar en la presencia, siendo ellos indignos. Entonces aquí vemos como dice el Señor: yo soy el camino, que representa el atrio precisamente. Soy la verdad, que representa el lugar santo. Y soy la vida, que eso representa el lugar santísimo. Todos sabemos perfectamente bien que pues sin vida, valga la redundancia, pues no podemos vivir. Entonces, sin Jesús no podemos vivir una vida espiritual. Sin Jesús, la vida, como dice la canción, no vale nada. En realidad, sin Jesús, la vida no vale nada, la verdadera vida. Hay muchos que esta vida efímera, la viven en sus parrandas, en esto, en lo otro, se sienten inmortales y dicen que con dinero y sin dinero siguen siendo los reyes y esto y lo otro, aquello, pero todo eso es efímero. De hecho, los que llegaron a componer esas canciones ahorita están en la tumba, están en un lugar en donde, bueno, no quiero meterme en los sentimientos de muchos mexicanos, pero vamos a seguir leyendo la Biblia, porque la Biblia es la única que nos puede sacar de tantas confusiones que el ser humano ha tenido en su vida. Vamos a 1 Corintios 10:1 y vamos a leer del 1 al 4. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Desde aquel entonces, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo ya Cristo era la fuente de vida espiritual para todos los hijos, para todo el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ya en otras ocasiones he puesto este ejemplo, pero vuelvo a ponerlo porque de esa manera se nos queda bien grabado en nuestro corazón. Cuando nosotros sacamos de la fuente de vida, de la fuente de vida a alguien, a un ser, en este caso voy a poner el ejemplo de un pez. Si sacamos a un pez del agua, el pez se muere. Si sacamos a una plantita o a un árbol de su fuente, que es la tierra, se muere. La fuente del ser humano es Dios, es Cristo. Él es nuestra roca.
Entonces, precisamente, cuando nosotros no somos alimentados de nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu perece, nuestro espíritu está muerto, hueco, dormido, como ustedes lo quieran nombrar, pero no sirve. Así de simple y de sencillo, no sirve. Mientras nuestra roca no sea Cristo Jesús, no vamos a poder ni siquiera entender esto, porque eso también es muy importante. Por eso es la importancia y que yo pongo mucho énfasis en eso, de que busquemos la presencia de nuestro Padre Celestial en cada momento, para que Él sea el que en todo momento se haga la voluntad de Él, y que Él sea el que nos guíe, y que no nosotros desperdiciemos esa fuente de vida que es Cristo. Imagínense, hay tantas personas que en el mundo, cuando llegan a ver que tienen un buen negocio que les está generando mucho dinero y generando dinero y generando dinero, hombre, muchos ni duermen por estar en esa fuente económica. Pues de la misma manera, nosotros, sabiendo que la fuente de nuestra vida eterna es Cristo Jesús, nosotros no debemos de desperdiciar. Tenemos el privilegio de nosotros estar en Cristo Jesús permanentemente, no como antes, como ahorita lo estábamos diciendo. En el Antiguo Testamento solamente unos cuantos tenían la oportunidad de tener la presencia misma del Padre Celestial en ellos, y por momentos, porque se iba esa presencia. Nosotros continuamente la tenemos en Cristo Jesús. Vamos a Juan 6:60, por favor. Ya estamos terminando este mensaje. Juan 6:60 hasta el 69 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso ustedes también irse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí Pedro tuvo una revelación que, como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo más adelante, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto fue una revelación del Espíritu Santo, esto fue una revelación de lo alto. Y por eso es que aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo reiteradamente habla de que esto solamente lo vamos a entender los hijos. No es que estemos discriminando a nadie, pero simplemente aquí vemos que muchas de las personas que se les habla y se les habla y se les dice de la palabra de Dios y no la han querido entender, no les ha sido una manera de alimentar su espíritu, es porque en realidad el Padre no ha puesto en ellos sus ojos. No estoy discriminando a nadie, como aquí lo estamos viendo. Hubo muchos que dijeron: esta es una palabra muy dura. Y claro, nuestro Señor Jesús decía palabras muy duras. Decía palabras, si vamos viendo el contexto de todo lo que estamos viendo aquí, Él les dijo: es que ustedes me siguen nada más por lo que les doy de comer. Si yo no les diera de comer nada, ustedes no me seguirían.
Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que la gente no ha entendido que nuestro Señor Jesús, a quien ama, disciplina. Entonces, por eso es que hay veces que nos habla de una manera dura, para que nos caiga el 20 y podamos entender esas palabras de vida eterna. Y mejor desechemos las palabras efímeras que el mundo nos dice. Cuando nosotros vemos este pasaje y lo entendemos en lo espiritual, vemos cómo claramente ahí Pedro, por algo fue Pedro lo que fue, a pesar de que en esos momentos él era ignorante en todos los aspectos de su vida, pero al Padre le plació darle esa revelación, una revelación en donde precisamente vemos cómo después nuestro Señor Jesucristo le dice: en eso es en lo que se va a fundamentar mi iglesia, en esa revelación, no en Pedro, sino en la revelación que Pedro tuvo de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Qué pasa aquí? Que nuestro Señor Jesucristo siente un gozo, pero a la vez también dice algo muy claro: estas cosas mi Padre es el que se las revela, y por eso es que ustedes pueden escuchar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es la roca, y si nosotros no lo queremos tomar como tal, vamos a tener una inestabilidad constante, pero lo peor del caso va a ser una inestabilidad eterna, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de vida eterna. Entonces, si nosotros muchas veces queremos estar alimentándonos de las palabras del mundo, sabremos que vamos a ser de esos hombres que están construyendo sobre la arena. Pero si nosotros queremos estar escuchando palabras de vida eterna que son de nuestro Señor Jesucristo, esas son las palabras que van a edificar. Nosotros vamos a edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, en este momento estamos terminando este mensaje que tú has traído a nuestras vidas, Señor, pero no sin antes pidiéndote que estas palabras hagan rema en nuestras vidas. Sabemos perfectamente bien que los que son tus hijos están escuchando esta palabra, y esta palabra la están llevando a su corazón, a su vida, para que cada una de estas palabras venga a hacer obras en nuestras vidas, nosotros podamos dar esos frutos que tú quieres que demos, porque tú vas a venir por los frutos. No vas a venir por otra cosa, sino por esos frutos que tus semillas han sido depositadas en nuestras vidas. Señor, queremos dar mucho fruto, pero no podemos hacerlo sin ti. Por eso, Padre mío, yo te pido en este momento que nos bendigas con esa presencia de tu bendito Espíritu Santo en nuestras vidas, esas revelaciones que vienen de lo alto, Señor. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje en el internet. Bendice a todos los que están aquí presentes, Señor. Bendice mi vida, Señor. Bendice este ministerio, porque sin ti nada somos, pero contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Te pido de todo corazón, Padre mío, que cada una de las palabras que el día de hoy estudiamos, escudriñamos, escuchamos, pueda ser palabras, Señor, que nos lleven a esa vida eterna juntamente contigo. Porque tú, Padre, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, mi Señor Jesús. Y solamente contigo podemos ir al Padre y vivir eternamente. Solamente contigo, Jesús. Solamente tú eres el que has hecho ese sacrificio en una cruz para la redención de los pecados. Solo por tu gracia podemos ser salvos. Te pido nos bendigas con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. En el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad.
cosas